Buenas noches, mi nombre es Wilmer Romero Ampuero, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Previamente agradezco al Instituto Nacional Forense por haber aceptado mi presentación y a todos ustedes por acompañarme en este momento. El contenido de nuestra exposición es el siguiente: resumen, un breve resumen, la introducción, la cual se compone de conceptos relacionados con sistemas dinámicos, atractores, de red neuronal caótica de Adachi y Aihara, la teoría del caos y el estado del arte, que está compuesto de los temas, publicaciones, papers relacionados con nuestro tema y la encriptación de una imagen usando secuencias caóticas y finalmente conclusiones. El resumen. El objetivo principal de este trabajo es explicar la criptografía caótica, explicar el funcionamiento de un criptosistema usando secuencias caóticas para la encriptación de imágenes, para lo cual realizaremos lo siguiente: estudio de los sistemas dinámicos no lineales, encriptación de imágenes usando secuencias caóticas, el atractor de Lorentz para la difusión, confusión y generación de números aleatorios con retraso. Y la introducción. El concepto de la teoría del caos tiene su aplicabilidad en diferentes áreas de la investigación científica, como la matemática, biología, economía, hidrología y psicología. Las redes neuronales caóticas recurrentes usualmente son sistemas dinámicos no lineales de alta dimensión. Por lo tanto, es posible obtener varios comportamientos ajustando sus parámetros y comportamientos como convergencia en la dirección de puntos de equilibrio, de soluciones periódicas y de atractores caóticos. Existe una limitación en el modelo de Hopfield y en las redes neuronales caóticas desarrolladas hasta ahora, que solamente aceptan y procesan patrones binarios. Eso limita mucho los modelos de aplicaciones reales y la existencia de la necesidad de enviar un mensaje o imagen de forma segura, íntegra y secreta. ¿Qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico de tiempo continuo autónomo de primer orden está dado por la siguiente ecuación, donde t denota el tiempo, n la dimensión del sistema y p la dimensión de los parámetros. En el caso de que el tiempo sea discreto, un sistema dinámico puede ser especificado por la siguiente ecuación: x de t más 1, que representa una función de salida de t en un rango de 0 a 1, y f, que es una función que va de los reales a los reales, donde x representa el vector de estados, mu representa el vector de parámetros y t denota el tiempo que corresponde a un a un número entero, disculpen, x sub 0, los estados inicial, y la función f describe cómo el sistema evoluciona en el tiempo. Esta ecuación corresponde a un sistema dinámico de tiempo discreto, autónomo y homogéneo. Los sistemas dinámicos tanto continuo como discreto pueden ser lineales o no lineales, dependiendo de la naturaleza de la función f. Por ejemplo, si f es una función lineal, tenemos un sistema dinámico lineal. Caso contrario, tenemos un sistema dinámico no lineal. Los sistemas dinámicos también pueden ser clasificados en autónomos, tiempo invariable, o no autónomos, tiempo variable. Un sistema dinámico discreto no autónomo puede ser representado por la siguiente ecuación, donde x t más 1 es una función de salida donde t está en el rango de 0 a 1 y f es una función que describe la evolución del sistema en el tiempo.
mientras que para un caso autónomo está dado por la misma función xt más 1 y una función de salida que no tiene como parámetro el tiempo. Atractores. Uno de los principales es el estudio, uno de los principales intereses en el estudio de los sistemas dinámicos es analizar el comportamiento asintótico, o sea, el comportamiento de un sistema dinámico cuando t tiende al infinito. En este contexto, los sistemas dinámicos pueden presentar varios tipos de atractores. Un atractor es una región o un punto en el espacio de estados del sistema para donde las trayectorias convergen a partir de un conjunto de condiciones iniciales. Los atractores más comunes son punto fijo, ciclo límite, atractor casi periódico y atractor caótico. Un punto fijo también es llamado punto de equilibrio. Un punto fijo es un estado invariante bajo la dinámica del sistema en el cual permanece indefinidamente en dicho estado una vez que se haya alcanzado. Para un sistema dinámico continuo, los puntos fijos son aquellos puntos x cuando el x de t es igual a la función de x de t y ésta sea equivalente, igual a 0. Para un sistema dinámico discreto, los puntos fijos x son aquellos que x de t más 1, lo que representa la función de salida, es igual a la x de t, que es la función anterior. La figura 1 es un ejemplo, muestra un ejemplo en el que el mapa logístico converge para un punto fijo cuando a, que representa una entrada externa en la iteración t, sea 2.5, el punto fijo corresponde a la intersección de la parábola del mapa logístico con la línea diagonal. En este ejemplo, la iteración del sistema es a partir de la condición inicial x sub 0 y la figura 1 representa el llamado diagrama de Corre, la parte A de esta imagen, que es un método gráfico para la representación de las iteraciones de un sistema discreto. En este diagrama la parábola corresponde a la función cuadrática y la línea diagonal corresponde a un x de t más 1 igual a x de t, donde la figura B representa una serie temporal para esta entrada A igual a 2,5. En ambas figuras podemos ver que el mapa logístico converge para un punto fijo. Red neuronal caótica de Adachi y Aihara. Esta es una red neuronal desarrollada por Adachi y Aihara, usada como una memoria asociativa con neuronas interconectadas. El modelo de la neurona es la modificación y extensión del modelo de tiempo discreto propuesto por Aihara, siendo que la ecuación de la neurona caótica está dado por la siguiente ecuación: x de t más 1, que representa una función de salida para t, donde t pertenece a un conjunto cerrado de 0 a 1, donde esta ecuación que podemos ver aquí representa el mecanismo de autoinhibición de la neurona, es decir, representa la influencia no solo en el estado actual, sino de los estados anteriores, siendo los estados más recientes los que tienen mayor influencia. Alfa es el parámetro de escala para poder ajustar el efecto de autoinhibición, y G es una función aplicada a los estados anteriores. X de t es la salida de la neurona con un valor análogo entre 0 y 1. Y t representa el tiempo discreto igual a 0, 1 hasta n. Y f es una función de activación de la neurona. También y a sub t, me olvidaba,
es la entrada externa en la iteración t y el θ es un threshold. Esta ecuación también puede ser escrita de la siguiente forma. X de t más 1, que es una función de salida, f una función que actúa sobre los estados anteriores, pero y sub t va a representar el estado interno de la neurona. La teoría del caos. Si realizamos un análisis comparativo de ventajas y desventajas que hay de la teoría del caos con otras técnicas, podríamos decir que una debilidad potencial de todos los sistemas de encriptación es la necesidad de recordar la clave en la que han sido encriptados. Esto es similar al problema de recordar la contraseña. Si la clave ha sido escrita y la llega a conocer una persona no autorizada, podrán leer sus datos originales. Si olvida la clave, entonces será incapaz de leer los datos originales. Se debe reconocer que el método de RSA es mucho más lento que el DES, aunque las velocidades de procesamiento en cuestión eran varias veces menores hace unas décadas, lo que hizo inaceptable la adopción del RSA en más de un sistema. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el caos? La teoría del caos estudia el comportamiento errático de los sistemas dinámicos no lineales que vimos anteriormente, altamente sensibles a las condiciones iniciales, conocido como el efecto mariposa. Su estudio se remonta al año 1950, en el que el meteorólogo Edward Lorenz intentó hacer un modelo de fenómenos atmosféricos. La naturaleza impredecible, si bien determinista, de los fenómenos caóticos les ha convertido en candidatos a generadores pseudo aleatorios debido al paralelo de las características de ambos. Ergodicidad frente a confusión, sensibilidad extrema a las condiciones iniciales y parámetros de control, frente a la sensibilidad extrema, extrema a la clave, y dinámica determinista frente a la pseudo aleatoriedad. La criptografía caótica aborda dos paradigmas de diseño fundamentales. En el primero, los criptosistemas caóticos se diseñan con circuitos analógicos, principalmente basados en las técnicas de sincronización caótica. En el segundo paradigma están los criptosistemas caóticos que se construyen en circuitos digitales u ordenadores y generalmente no dependen de las técnicas de sincronización del caos. Criptosistemas analógicos basados en el cifrado de Vernan, ruido aditivo enmascarador procedente de un generador caótico. Un criptosistema analógico está compuesto por dos generadores caóticos que se ubican en los extremos de un canal con ruido. Los criptosistemas digitales tenemos los siguientes: cifradores en flujo basados en generadores de números pseudo aleatorios caóticos, cifradores en bloque basados en iteración hacia atrás, cifradores en bloque basados en iteración hacia adelante y cifradores caóticos basados en la ergodicidad, cifradores en bloque con cajas dinámicas caóticas. Los cifradores en flujo basados en los caóticos generadores de números pseudo aleatorios caóticos utilizan mapas caóticos discretos para generar una secuencia pseudo aleatoria con la que se mezcla el mensaje en claro. Los problemas son periodos cortos en las órbitas caóticas digitales, distribución no uniforme en los generadores de números pseudo aleatorios y de estudio riguroso aplicando test de la aleatoriedad del NIST, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y DIA-HART, que consiste en un conjunto de 16 pruebas desarrollado por George Marsaglia en el 2002.
apropiado para secuencias de longitud de 100 millones de bits o más. A partir de estos test existen otros como el TUB test propuesto por Masaria y Zhang en el 2002, equivalente al anterior pero con solo 3 pruebas, detecta todos los generadores que hubiesen fallado alguna prueba del DIEHAP, pero aún más exigente. El test U01 diseñado por Pierre L. Cuyer y Richard Simard comprende 14 pruebas. Los cifradores en bloque basados en la iteración hacia atrás presentan la siguiente ecuación. Los esquemas de cifrado por bloque son versátiles porque permiten la construcción de números pseudo aleatorios. Sirven como componente principal en las técnicas de autenticación, de mensajes, mecanismos de integridad de información y esquemas de firma digital, entre otros. En un esquema de cifrado por bloque, el texto plano se divide en fragmentos de longitud fija, esto es, bloques. Cada bloque se convierte en un bloque de texto cifrado de la misma longitud por medio de sustituciones que dependen de una llave. Cifradores de bloque basados en iteración hacia adelante. Utilizan mapas 2D para cifrado de imágenes. Estos sistemas pueden ser imprácticos e inseguros debido a la precisión finita de los ordenadores. Criptosistemas caóticos basados en la ergodicidad. La ergodicidad es una propiedad fundamental de los sistemas caóticos, así como el missing y la sensibilidad a las condiciones iniciales. La ergodicidad se trata de la propiedad de los sistemas caóticos de que sus trayectorias en el espacio de fase se vuelven arbitrariamente cercanas a sus estados previos. Es decir, que el sistema eventualmente queda confinado a un sistema llamado atractor, compuesto por una serie de puntos cuya densidad es una invariante en el tiempo, propiedad esencial de la criptografía. Existen otras dos propiedades importantes, como el missing, que es una característica de sistemas caóticos en los cuales intervalos pequeños de condiciones iniciales se desparraman por todo el espacio de fase que representa el atractor, al cual se confinan asintóticamente las trayectorias de su evolución. Sensibilidad a las condiciones iniciales. Para un sistema determinístico en general no lineal, se pueden predecir estados futuros a partir de una condición inicial. Sin embargo, en sistemas caóticos no es posible, ya que para valores específicos de los parámetros, dos trayectorias inicialmente muy cercanas divergen exponencialmente a corto plazo, haciendo que de este modo se pierda completamente toda información relacionada con la condición inicial. Un criptosistema de Batista basado en el mapa logístico, por ejemplo, el Batista usa un método basado en mapas logísticos en los cuales se generan iteraciones usando la ecuación x de n más 1 igual a r por x de n, 1 menos x de n. Mediante la elección de un parámetro, en este caso s, para un régimen caótico y una condición inicial x sub 0 que pertenece a un rango de 0 a 1. Llamamos trayectoria a un conjunto de números grandes de esas iteraciones. Debido a la propiedad de ergodicidad, el intervalo 0,1 es visitado frecuentemente por esas iteraciones. La densidad de tales puntos invariantes en el tiempo resulta esencial para la criptografía. Este método de Batista se basa en esta propiedad. El esquema de encriptación de mensajes sigue los siguientes pasos. Primero, la generación de trayectorias. Elige el parámetro S
que pertenece a un rango de 0 a 4 para el caso caótico, y una condición inicial x sub 0 que pertenece a 0 a 1. Se genera una secuencia de iteraciones formando puntos de una trayectoria usando una ecuación logística. Y posteriormente el segundo paso es el mapeo de trayectorias. Un intervalo de x min que va de x min a x max de trayectorias generadas en el paso anterior se divide en S posiciones que son las celdas. En este caso S es menor o igual a 256. Cada una de ellas de un tamaño E, donde E es igual a la diferencia entre el x max y el x min dividido entre el S que representa el número de celdas. A cada una de estas posiciones se le asocia un byte o un carácter. Para encriptar cada carácter del texto se encuentra el número de iteraciones necesario para alcanzar la posición requerida que pertenece a dicho carácter. El número de iteraciones es texto cifrado de carácter. El proceso se repite hasta que el mensaje completo queda encriptado en un conjunto de números, lo que forma el texto cifrado. La desencriptación se realiza mediante el mismo algoritmo, con la misma clave y el mismo número de iteraciones, igual a los valores enteros en el texto cifrado, y mediante mapeo inverso, el número de posición dentro del carácter. Cifradores en bloque con cajas dinámicas caóticas. Utilizan sistemas caóticos para construir cajas que posteriormente pueden integrarse dentro del diseño de cifradores de bloque. Aparentemente, las cajas así generadas resultan muy robustas contra el criptoanálisis lineal y diferencial. Esquemas de comunicación caótica. Las comunicaciones seguras usando sincronización entre sistemas caóticos es un nuevo concepto de comunicación segura. Las grandes ventajas de este tipo de comunicación segura por hardware han llevado el progreso de este campo rápidamente. Desde 1992, la comunicación caótica segura ha evolucionado en 4 generaciones. Las ventajas de los sistemas caóticos de comunicación segura de las 3 primeras generaciones es la baja eficiencia en el uso del canal. Para supervisar esta desventaja, el concepto de sincronización impulsiva entre sistemas caóticos ha sido utilizado en la 4ª generación. Algunos de los principales esquemas de comunicación caótica son enmascaramiento caótico, basado en utilizar una señal caótica como enmascarante de una señal de información y transmitir por el canal la suma de estas dos señales para ocultar la señal transmitida. La conmutación caótica, en este esquema la idea es modular uno de los coeficientes del sistema transmisor con la información de una determinada forma de onda y transmitir la señal caótica. En otras palabras, se modula algún parámetro de la señal caótica para la transmisión de información. Codificación simbólica o caótica son los sistemas en los que la señal de información se encuentra contenida en una secuencia simbólica de la señal caótica generada. Espectro disperso caótico son sistemas de espectro disperso convencionales, tanto por secuencia directa como por salto de frecuencia, o en el tiempo, que utilizan secuencias dispersas obtenidas a partir de señales y sistemas caóticos en lugar de las clásicas secuencias de pseudo ruido. Estado del arte. En esta oportunidad lo que vamos a mostrar son las publicaciones recientes referidas al tema. Por ejemplo, el estado del arte. En este algoritmo, en este trabajo, se presenta un algoritmo de ocultación de información.
El término usado aquí es la imperceptibilidad, la cual es una medida en el ocultamiento de información y este algoritmo, la imperceptibilidad, permite diferenciar la imagen original de la imagen secreta. El coeficiente de correlación es el índice denotado con la siguiente fórmula, que pueden ver ahí. Pocos años después, otro autor introduce la función discreta caótica tridimensional de Lorentz en una red neuronal celular. El espacio de claves que utiliza este método es de longitud de 16 caracteres, para lo cual necesitaría mayor tiempo de proceso. El... Posteriormente se propone un esquema de encriptación usando mapas de parejas de látices, con un tiempo de retraso como propuesta. Mediante el empleo de datos discretos para manipular las posiciones de los píxeles de la imagen y luego con un retraso junto con los mapas de látices para confundir la relación entre la imagen plana y la imagen cifrada. El estado de confusión está dado por la siguiente función discretizada. Una función que tiene como parámetros a y x, donde el a es un valor mayor a x y mayor a 0. Y x está entre a y b para una segunda función. En los recientes años, varios algoritmos de criptografía basados en el caos han sido sugeridos para desarrollar encriptación de imágenes seguras, pero muchos de ellos tienen un nivel de seguridad computacional bajo, como en este autor, que realiza una comparación de diferentes criptosistemas, donde algunos destacan por una buena propiedad de difusión, pero carecen de una propiedad de confusión o sustitución, lo cual lo hace vulnerable a los ataques. Se propone entonces un modelo de criptosistema para la encriptación de imágenes y desencriptación usando dos capas de redes neuronales caóticas. Las dos capas de redes realizan la sustitución y difusión para hacer un cifrado más seguro. El mapa caótico logístico es usado para designar los pesos en la BIOS de la capa de la red, cuya función es derivada bajo el control de una clave externa. Teóricamente, se muestra que este análisis y resultados tienen un nivel de encriptación aceptable. Otros trabajos muestran la utilización de autómatas celulares como método de encriptación caótica. Este autómata celular actúa como un generador pseudo aleatorio. Este trabajo provee varias alternativas para entender lo que significa el comportamiento caótico y se exploran diferentes medidas como son el exponente Lyapunov para determinar la noción de predictibilidad de un sistema dinámico. Los resultados de este trabajo permiten descubrir entre un conjunto de reglas cuál presenta un comportamiento más caótico, teniendo una alta entropía. El exponente de Lyapunov y la distancia de Hamming producen un generador pseudo aleatorio de alta calidad. Un nuevo enfoque de encriptación de imágenes basado en la función caótica. Aquí se presenta un nuevo esquema de descifrado de imágenes basado en un acoplamiento de la función caótica y operador SOR. El operador SOR también ha sido usado en el algoritmo de Batista, que es uno de los primeros trabajos que se realizaron con encriptación usando caos. Las principales ventajas de este método de la encriptación basado en una función caótica es que es la capacidad para producir un amplio abanico de claves para resistir ataques de fuerza bruta y para encriptar imágenes de forma segura con cualquier estructura de entropía, asegurando indistinción, confusión y propiedades de difusión en las correspondientes imágenes cifradas. Luego de varios análisis estadísticos sobre la aleatoriedad, la sensibilidad y la correlación de las imágenes de cifrado, demuestra que el criptosistema propuesto es eficiente y lo suficientemente seguro para ser utilizado para la codificación y transmisión de imágenes.
Bueno, aquí lo que se muestra es un proceso de encriptación de una imagen que recibe una imagen, como entra una imagen de RGB, la cual va a pasar por dos procesos. Una capa de redes de neuronas caóticas y una capa neuronal de permutación, ¿no? Y posteriormente ambas van a cooperar o están asociadas a un generador de parámetros caóticos. Eh, He visto que algunos usan generadores de números pseudo aleatorios de Fibonacci con retraso o sin retraso. Bueno, continuemos con la imagen. La imagen ingresa por un proceso denominado normalización. Posteriormente pasa a una operación SOR, como vimos en los ejemplos anteriores, y una función caótica posterior a ese paso, al paso anterior. Posteriormente a eso entra la capa de permutación, donde es nuevamente donde se le aplica el mapeo no lineal caótico y se obtiene la imagen. Para obtener la imagen desencriptada hay que hacer un proceso inverso y el procedimiento de una imagen es así. Tenemos una imagen original en RGB, la encriptamos y obtenemos lo siguiente, ¿no? Si nos damos cuenta, ahí se observa la propiedad de imperceptibilidad y desencriptamos las imágenes y tenemos la imagen anterior. A continuación podemos ver lo que son la representación en un histograma de los componentes de la imagen. La investigación de la dinámica caótica ha recibido considerable atención, particularmente a la luz de la aplicación potencial de este fenómeno en la seguridad de las comunicaciones. El encriptamiento de datos utilizando sistemas caóticos fue reportada en los 90 como un nuevo método de aprovechamiento para codificar y decodificar señales diferentes de los métodos convencionales que usan algoritmos numéricos como la clave en encriptamiento. El número de delitos por computadora se ha incrementado considerablemente. La seguridad en la transmisión de imágenes se ha convertido en un tópico importante en el mundo. Los esquemas de encriptamiento de imágenes están siendo estudiados cada vez más ante la demanda para encontrar seguridad en la transmisión de imágenes en tiempo real a través de Internet y también para las redes inalámbricas. Conclusiones. El generador de números aleatorios de Fibonacci, como lo mencioné anteriormente, es un generador con retardo, es frecuentemente usado debido a su simplicidad, su costo mínimo, pero presenta aún fallas a ciertas pruebas de aleatoriedad. Por ejemplo, en la librería GSL GNU RNGS falla en el test de esparcionamiento del cumpleaños de Diehard de Marsiaglia, que es un test de pruebas. Una solución a este problema consiste en la perturbación de los bits más altos y los más bajos de muestras retrasadas del generador Fibonacci antes de la suma de ellas. Aquí tenemos lo que son nuestras referencias que pueden consultar si lo desean. Y tenemos dos libros muy importantes y muy interesantes de sistemas dinámicos en caos. Bueno, eso ha sido todo. Ha sido un gusto presentar este tema. Muchas gracias. Hasta luego.